Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva sesión de historia. Bueno, nos falta explicar como puerta de entrada a la Edad Medieval la caída del Imperio Romano. La caída de Roma supuestamente fue el hito específico que marcó el inicio de una nueva época en el mundo. Pero la caída de Roma no se puede entender si nosotros no revisamos los últimos 200 años del imperio. Ya habíamos hecho algo revisando así un poco lo que había hecho uno que otro emperador. No todos, porque revisar todos los imperadores que hubo fue una lata. Solamente se resaltaron como los más importantes o los más recordados. Pero bueno, es importante ahondar un poco más. De hecho hay que trabajar un poco con lo que ya habíamos visto. Por ejemplo, antes dejamos claro de que habían tres síntomas los cuales ya nos habían delatado que algo estaba pasando. El primero se dio con Diocleciano, que primero se instaló fuera de Roma y que intentó dividir el imperio. O sea, ya no fuera el imperio romano así una cosa sola, sino partido en dos, supuestamente. Ese fue el primer síntoma. A pesar de que los esfuerzos de Diocleciano fueron infructuosos. El segundo síntoma fue cuando Constantino se instaló en Constantinopla. El Constantino en Constantinopla, constantinopolizados, en Constantinopla, no solamente instalándose ahí, sino convirtiendo esa ciudad en la capital del Imperio Romano, trasladando el eje del mundo que siempre había estado en Roma a Constantinopla, más hacia el oriente. Ese fue el segundo síntoma. Y el tercer síntoma fue cuando el emperador Teodosio dividió el imperio en dos, el imperio romano de Oriente y el de Occidente. Claro, ustedes lo ven así al revés, pero es que como yo estoy viendo la ventanita donde estoy grabando, bueno, por eso les digo, entonces se ve como espejo, creo. La cosa, bueno, y ahí lo dividió en sus dos hijos, Acadio y Honorio. Cada uno correspondía a una parte del imperio. Entonces, aquí se está como tratando de ver. Con esto no se puede ver todavía la crisis del imperio, pero sí ya podemos sacar una cosa a colación. Algo estaba pasando con Roma. Algo. Y para eso tenemos que seguir hilando más fino todavía, porque a medida que vayamos entrañándonos un poco en la situación de Roma, podemos entender mejor lo que estaba sucediendo. Roma era importante no solamente porque era la capital del mundo, la capital del imperio, donde todo nacía, estaba el senado, los comicios, los magistrados, en fin, que ya a esta altura, bueno, que en el imperio ya se debilitaron, y a medida que fueron pasando los años y más encima llegamos los siglos de la crisis, estos magistrados y estos comicios ya prácticamente ni existían. Eran prácticamente, era como la estatua, la figura, la carita, era como algo que estaba así parado para mostrar presencia, nada más. A Roma llegaban todos los recursos de todas las provincias, todo lo que producían las provincias llegaban a Roma. Y Roma repartía esos recursos dependiendo de las necesidades de cada provincia y dependiendo si en esas provincias no llegaban esos recursos. O sea, repartía los recursos a distintas provincias, tan simple como eso. Y eso lo hacía también dependiendo de los impuestos que recaudaba de cada provincia. Esta provincia dio más recursos para esta menos para esa, y así. Y obviamente se preocupaban de que, por ejemplo, si aquí no había carne, aquí tratar de repartirles carne. Eso es lo que se hacía. También hay que considerar que Roma de por sí no producía nada. Era una ciudad que se estaba de a poco llenando de ociosos, de esta plebe empobrecida que no tenía nada que hacer porque ya no tenían tierras que trabajar. Los esclavos ya ocupaban todos los trabajos. En los momentos de la crisis, ¿se acuerdan cuando yo les dije que primero que todo hubo una dinastía que es tan Seraporte que no tuvo la pena mencionar, que no vale la pena mencionar, y que después hubo un periodo de crisis porque se trató de buscar un sucesor al emperador después de esa dinastía que duró como 50 años y una pelea entre militares, el senado, gente de distintas provincias levantando su propio candidato? Resulta que esos periodos así hicieron tambalear un poco esta distribución entre las provincias y Roma. Esto empezó a tambalear en esos periodos álgidos. Y ese en particular fue dañino porque fue tan largo en el tiempo y fue pero tanto el desorden
que después, por más que se quiso reorganizar, en los tiempos de Diocleciano, de Constantino, de Teodosio, fue imposible. Fue imposible recuperar el mismo ritmo que había antes. De ahí que se fue empezando como a morir de a poco el Imperio Romano, yendo en pica hasta llegar contra el suelo. Fin de las conquistas. El fin de las conquistas trajo consigo falta de esclavos y por ende falta mano de obra. Pero también resulta que en las ciudades, por ejemplo en Roma, se empezó a quedar desabastecida porque ya no llegaban recursos, ya no llegaban los impuestos a la ciudad. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Que al haber desabastecimiento hubo una migración de la población hacia los campos, es decir, una migración de la ciudad a los campos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los campos habían recursos. ¿Ya? Y ahí se empezó a dar una relación llamada coloniaje. ¿En qué consiste el coloniaje? El coloniaje terminó siendo las bases de lo que después, o el predecesor de lo que después terminaría siendo el feudalismo posteriormente en Europa Occidental. ¿Ya? Los recursos que se producían en los campos eran suficientes para un autoabastecimiento y no habían excedentes, no sobraban. Por ende, no habían recursos que se podían trasladar hacia afuera en forma de ventas, en forma de intercambio. Por ende, esto a la vez provocó un apagón comercial. Debido a que no habían recursos para intercambiar, solamente había lo justo y necesario para sobrevivir en los campos. Y bueno, resulta que el comercio no desapareció del todo. Se limita únicamente a los artículos de lujo, lo cual era algo muy escaso y solamente ciertas personas que tenían, por ejemplo, tierras, tenían ciertas riquezas, podían acceder a ellas. Por ende era algo muy específico y muy limitado. Los artículos de lujo generalmente venían de Oriente, eran caprichos de algunos cuantos ricos, de algunos cuantos gente de la nobleza, gente de la caballería. La caballería, todo esto tiene que haber empezado como a podrirse, a quedarse sin dinero, porque esta gente, bueno, en cierto sentido los comerciantes más que nada, y si se daba era una vez a las 500, entonces era un comercio que casi no existía. En ese sentido los romanos fueron muy estúpidos por nunca preocuparse del comercio, de mantenerlo vivo y bueno, con eso aceleró más la despoblación que estaban sufriendo las ciudades y migración de la ciudad a los campos, a los latifundios. Bueno, dicho esto, nosotros podríamos entender de mejor manera por qué imperadores como Diocleciano y después Constantino se intentaron instalar en ciudades que no eran Roma, porque Roma ya estaba dejando de recibir impuestos, estaba dejando de recibir comida, el comercio ya no funcionaba, por lo tanto ya no llegaba, había comercio, los alimentos, de a poco, esto se fue dando de a poco, cada vez más, entonces se terminó usando Constantinopla como la capital del imperio, porque Constantinopla estaba más cerca de Oriente, estaba más conectado con las redes comerciales de quienes sí la llevaban en el comercio en ese entonces. Entonces el comercio era principalmente impulsado por los egipcios, por los sirios, por los palestinos y lo poco y nada que llegaba de China. Y Constantinopla estaba más cerca de ellos y podía comercializar mejor con ellos. Aparte que Constantinopla producía sus propios recursos, por lo tanto también tenía esa ventaja que no tenía Roma, que podía vender ciertas cosas hacia estos mercados. La ruta de seda fue porque los chinos, desde China se trajo la seda y llegó a Constantinopla. Y de ahí fue migrando después con el tiempo hacia Occidente y después llegó a Italia. Y
Por eso se habla de seda italiana el día de hoy. Bueno, y la razón por la que el imperio fue dividido en dos fue porque se quiso separar la influencia que tenía Constantinopla de la decadencia que estaba pasando en Roma. O sea, como que se quiso aislar a Roma de todo lo que ya se estaba armando en Constantinopla. A título personal, yo creo que lo que pasó con Constantinopla fue una forma de de salvar la cultura greco-romana, de salvar lo que habían sido los romanos por generaciones y un poco prolongar y trascender en el tiempo, más allá de la caída del Imperio Romano Occidente, trascender en el tiempo este legado. Y en esta parte esto ayudó para que dicho legado llegara de manera casi intacta hacia los tiempos de los humanistas renacentistas. Pero si creen que esto por sí solo generó la caída de Roma, falta un factor. Y este factor yo creo que es mucho más terrible que lo que les acabo de contar. En vista de que pasó todo este periodo de 50 años, donde el Senado quería pronunciarse sobre el futuro emperador, elegir el futuro emperador. Después, militares, generales de distintas provincias querían hacer lo mismo. Se dio el fenómeno de que los efectivos militares de fronteras como el Rin y el Danubio, que eran estratégicas para mantener a los germanos a raya de esa frontera, que no traspasaran, se empezaron a utilizar para estas disputas. Entonces se debilitaron las fronteras en torno a efectivos militares. Cada vez había menos efectivos militares cuidando la frontera. Se dio también el fenómeno de que las ciudades se empezaron a despoblar en los latifundios, y en los latifundios los colonos trabajaban, y la gente que vivía ahí trabajaba para esas personas, no trabajaban para los romanos, para el imperio, trabajaban para el dueño del latifundio, nada más el terrateniente. Se dio también la consecuencia de que cada vez había menos gente que reclutar. Y esa fue la razón por la que cada vez hubo menos gente vigilando las fronteras, menos y más espacioso, más abierto. Y fue cuando los germanos encontraron la puerta abierta para entrar a las tierras del imperio. Y entraron desde el Rin, desde el Danubio, y encontraron el paso casi abierto y se fueron replegando por todas partes. Primero cayó la Galia, después en Hispania, trataban de llegar a Italia, se regaron por todas las provincias occidentales. Incluso llegaron a las partes que eran del norte de África, todas las partes que había sido cartaginés. Y después, bueno, en Egipto ya se habían logrado independizar. Bueno, los germanos básicamente eran los alanos, los suelos, los suevos, los vándalos. Los vándalos hicieron destrozos a ciudades muy grandes y de forma muy violenta, muy sangrienta. De ahí que la palabra vándalo se asocia con esta destrucción, con gente agresiva, violenta, sangrienta, y el vandalismo a la destrucción de cosas, de casas, en fin, por los vándalos. Los visigodos, los ostrogodos, los francos podrían entrar en esta categoría. Gente que en parte venía de Escandinavia, y por eso también tenían una religión cercana a lo que era Odín, lo que era Thor, a esos dioses que después vamos a encontrar en los vikingos que vivían en Escandinavia y que se luchaban con los ingleses, que le llamaban cristianos. Estos germanos intentaron atacar el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, pero no pudieron penetrar en ella porque Constantinopla estaba tan fortificada, tan sólida. O sea, Constantinopla, tienen que entender, chiquillos, en esta época estaba floreciendo. Antes de Constantino se llamaba Bizancio, y Bizancio era una ciudad irrelevante para el imperio. Después de Constantino, Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio Romano. Empezó a tener rutas comerciales muy importantes, a recibir, a vender, a comprar. Se convirtió en un núcleo comercial muy importante. Y eso irradió cierta solidez, cierta fortaleza, que también le propagó a todas las tierras que controlaba el Imperio Romano Oriente. Entonces, el Imperio Romano en el Oriente, en el fondo, estaba más preparado, estaba mejor alimentado, tenía mayor cantidad de efectivos militares para cuidar sus fronteras, por lo tanto estaba mucho más fuerte que el Imperio Romano Occidente, que estaba en la decadencia. Por eso los germanos nunca penetraron ahí y se tuvieron que desviar hacia el Imperio Romano de Occidente, hacia la misma Roma. Aquí tenemos también una idea de qué tan fuerte estaba Constantinopla y qué tan débil estaba Roma, por eso mismo.
¿Se acuerdan que también le había dicho que la ciudad de Milán no fue importante hasta estos momentos? Bueno, yo creo, como a título personal, de que Milán se empezó a fortalecer en esta época como una ciudad en la cual su objetivo era una barra de contención ante los germanos que querían destruir, saquear y eliminar a Roma de la faz de la tierra. Milán estaba rodeada de ciertas ciudades que vienen al norte de Italia, que eran Padua, Verona, Aquilea. También estaba Provenza, creo que se llama, pero Provenza ya era como en menor rango. Estas ciudades que le acabo de nombrar fueron junto con Milán fueron destruidas por los hunos, y sus supervivientes se fueron desplazando hacia el este, como en una orilla del mar Adriático, donde empezaba el mar Adriático, así al lado de la bota. No tengo la bota aquí, pero imagínense la bota aquí. Aquí estaba el mar, aquí está el final de la bota, aquí está el mar Adriático. Estos supervivientes se instalaron aquí, y ahí fundaron, con el tiempo se fundó la ciudad de Venecia. Se los digo para que sepan, ese fue el origen de Venecia. En vista de que en las ciudades hubo menos gente, por lo tanto hubo menos reclutamientos, porque la gente se empezó a ir a los latifundios. A los romanos no les quedó más que otra que empezar a hacer pactos, alianzas con los bárbaros, con los mismos germanos. Se les decían bárbaros porque eran gente que no podía ser dominada bajo los conceptos de la civilización romana. Se empezaron a reclutar germanos para el Imperio Romano. O sea, el imperio de a poco se empezó a llenar de efectivos militares compuestos por germanos. Y hubo un momento que había más germanos que romanos en el ejército. Era divertido. Algunos le ofrecían tierras, le ofrecieron parte del imperio, parte de las tierras del imperio en la Galia, en España, y eso aceleró más encima que el Imperio Romano de a poco fuera perdiendo más rápido sus terrenos. Aceleró esa descomposición. De todos los pueblos que invadieron Roma, o el Imperio Romano de Occidente, mejor dicho, el que más se recuerda es el de los hunos. Y se recuerda más que nada por su rey, Atila. Yo creo que han escuchado hablar de Atila el Huno, aunque sea en caricatura. Los hunos surgieron de la nada en el siglo V, ansiosos por apoderarse de un imperio romano debilitado por la corrupción interna y por la expansión de otras tribus bárbaras. Fueron los hunos los que expulsaron de aquí a muchos de los bárbaros que les habían precedido. Eran unos aterradores guerreros procedentes de las estepas de Asia, con el cuerpo desfigurado por las cicatrices de heridas rituales y las piernas deformadas por pasarse casi la vida entera a lomos de su caballo. Pero a pesar de su temible aspecto, no se habrían diferenciado mucho de otros invasores de no haber sido por su jefe, Atila, quien se dio a sí mismo el sobrenombre de el azote de Dios. Hicieron su parte en la descomposición del Imperio Romano. No tuvieron resultados más prósperos o más fructuosos que muchos de otros pueblos que estaban en ese entonces en las mismas. Los hunos intentaron atacar el Imperio Romano de Oriente y no pudieron, al igual que el resto de los pueblos. Se tuvieron que desplazar hacia el occidente. Destruyeron ciudades, es verdad, pero no lograron mucho más. Aparte que los hunos a todo esto son de estas tribus turco-mongolas que vienen desde Mongolia, eran de estas tribus que estaban instaladas en el norte de China, del Imperio Chino, de las fronteras del Imperio Chino, y que con el tiempo se fueron desplazando hacia el occidente hasta llegar a esta parte del Rin, del Danubio, y cruzando más allá hasta Europa. Esta tribu, el rey de esta tribu era el guerrero más fuerte de ellos. Atila era el más fuerte de los hunos y por eso era el rey. Y esta tribu tenía como principal objetivo no solamente dominar a los romanos, sino a todos los que se interpusieran en su camino. O sea, el hecho de dominar a los romanos era porque ellos supuestamente conquistaban esta parte del mundo, nosotros tenemos que acabar con ellos para conquistar esta parte del mundo. Pero a la vez, a todos los pueblos que se cruzaban en su camino, ¿saben? Los mismos germanos los trataban de someter, de dominar, y que al dominarlos, utilizaban sus efectivos militares para que lucharan bajo su bandera, bajo su yugo. Y eso muchos
pueblos germanos le dijeron no, nosotros no queremos ser parte de ellos, y encontraron a los hunos como una amenaza. Y es por eso que incluso muchos germanos se unieron con romanos para tratar de detener a los hunos. Y como muchas cosas, este imperio fue hecho bajo la figura, bajo el carisma, bajo el prestigio, la reputación de su rey, que fue Atila. Cuando este rey desapareció porque murió, el imperio se disgregó inmediatamente, ya no hubo forma de volver a unirlo, no fue algo que prosperó en el tiempo. Tan pronto desapareció Atila, el imperio huno desapareció. Entonces ni siquiera en eso tuvo trascendencia histórica. Los hunos no sirvieron para nada, no hubo ninguna prosperidad. Algo parecido se dio con Gengis Khan después, 800 años después, que también los mongoles eran una tribu cercana a los chinos y que de a poco fueron emigrando, y lo más cercano que llegaron a Europa fue a las tierras donde hoy se conoce como Austria, como Hungría, por ahí llegaron a Europa. Bueno, los hunos no eran de esos pueblos, digamos, de esas personas que, digamos, te llevaban registros escritos y mucho menos históricos de las cosas que hacían, de lo que no hacían, de lo que creían del mundo. No tenían escritos prácticamente. Y lo que se conoce de los hunos es a través de documentos romanos. Entonces toda esta historia de Atila, que todo lo que hizo en parte es histórica, pero tiene algo de mito, algo de lagunas históricas. Y yo creo que son cosas que fácilmente no vamos a poder descubrir siempre. Siempre van a quedar esas dudas, siempre van a quedar esos vacíos históricos ahí dando vueltas por ahí. Entonces ese es el problema que hay también con los hunos. Y por eso también digo que está muy sobrevalorado. A lo mejor el mito es lo que le hace como plus de que Atila, el gran guerrero y todo este cuento. Sí, fue despiadado, conquistó muchos pueblos. Pero el problema es que tampoco logró muchas más cosas ni logró trascender en el tiempo. Nos acordamos de él después, pero nada más. Con esto me acordé de decirles que yo en la universidad tenía un profesor, Sebastián Salinas, que él era en la universidad todo esto, que él me hizo Historia de Oriente 1 y 2, la parte que se tenía que ver con los chinos y con la India. Pero yo rescato más que nada la parte de la China. ¿Por qué? Porque él tenía toda una teoría de que la caída del Imperio Romano se había dado porque en algún momento el Imperio Chino expulsó de sus fronteras del norte a uno de estos tribus nómadas que a esta expulsión emigraron hacia el occidente, y esta tribu desplazó a otra tribu que viene ahí más al occidente. Esta tribu desplazó a otra, esta desplazó a otra, esta desplazó a otra, y así se fue dando como por ejemplo llegaron los germanos, como llegaron los hunos, tratando de invadir el Imperio Romano de Occidente hasta hacerlo caer definitivamente. Que se fue dando como una especie de efecto dominó con los distintos tribus, desde China hasta aquí, hasta la caída del Imperio Romano. Y eso es trascendencia histórica, algo que se fue dando a través de siglos y siglos. Bueno, si uno lo piensa, por ejemplo, es lo que pasa con los turcos. Los turcos se conocían como Tukie, que significaba los más fuertes. Tukie era una tribu que estaba en las fronteras del Imperio Chino. Fueron expulsados por los chinos, fueron emigrando hacia el occidente, se instalaron más hacia el occidente, en lo que hoy día se conoce como Turkmenistán. Por ejemplo, todas esas ciudades, todos esos países que el día de hoy terminan en Istán, significan país de. Turkmenistán significaba país de los turcos. Afganistán, país de los afganos. Y así, ¿cachai? Uzbekistán, ¿cachai? Pakistán, todos esos países. En algún momento hubo turcos ahí. Y los turcos después fueron derivando hasta donde están hoy día instalados, que es Turquía. Imagínate, eso, por eso te digo, pueblos que vienen desde las fronteras con el Imperio Chino se llegaron a instalar incluso en tierras europeas, para que tengan una idea. Y volviendo un poco a Roma, la caída de Roma supuestamente fue el año 476. O sea, en ese entonces la ciudad cayó. Pero no fue la gran cosa, fue la crónica de una muerte anunciada. Cuando cayó Roma fue como, cayó Roma, bueno, será. Eso fue lo que dijeron, yo creo, en Constantinopla, en el Imperio Romano de Oriente. Porque la ciudad de Roma fue más o menos... Mira, a la muerte del emperador Valentiniano III,
el emperador que tantos dolores de cabeza tuvo con Atila el Huno, el año 455, después de su muerte vinieron todas las asedios, los saqueos, los intentos de tomar Roma. Y entre esa muerte y la caída total de Roma pasaron 20 largos años. Por eso les digo que era la crónica de una muerte anunciada. Y como dato freak, les digo que el último emperador de Roma, que se puede saber que era Rómulo Augustulo, que fue un niño como de 13 años, una cosa así. Su padre era Orestes, y Orestes fue el principal asesor de Atila el Huno. Es como un dato freak que yo le estoy contando así. Con la caída de Roma, supuestamente se acabó el Imperio Romano de Occidente, que ya se había acabado hace rato, mucho antes de la caída de Roma incluso. Se había caído el Imperio Romano de Occidente y se había perdido la cultura occidental, la cultura greco-romana. Cosa que no es tan cierto, porque para estas alturas la cultura greco-romana ya se había instalado en lo que era Constantinopla y en el Imperio Romano de Oriente, que después fue conocido como Imperio Bizantino. ¿Por qué Imperio Bizantino? Porque su capital era Bizancio, a pesar de que le habían cambiado el nombre a Constantinopla. Y aparte estaba la acción de los cristianos, sea en los monasterios y sea desde la iglesia, la de difundir, la que fue como un vehículo para difundir esta cultura greco-romana, sobre todo a los reyes germanos que se instalaron en Europa, a los cuales trataron de convertir y los cuales a su vez trataron de convertir a sus súbditos. Bueno, y con esto de la caída del Imperio Romano, por fin terminamos con Roma, por fin, digamos, terminamos esta introducción a la edad medieval, que me tomó 2 videos, pero valió la pena decir esto. Con esto damos vuelta a la página y empezamos de fondo con la historia medieval. Cuídense, que estén bien, nos vemos. Adiós.